Hola. Hola. Borra como el orto. Todos los días. Sí, pero un poquito mojado. La persona que dijo, te lo tienen que traer, explicó la historia de mi vida. Gracias, lo llevo a terapia. Bueno, esta frase ha pasado más en la historia como frase que en relación a su supuesto autor, que es un tal Protágoras, del que vamos a hablar algo hoy, pero mínimo, porque tiene muchísima más fuerza lo que ha implicado la frase que la historia del autor, ¿sí? La frase da origen a un principio o criterio, que por ahí alguno también lo conoce con este nombre, conocido como principio de homo mensura. Mensura es medida y homo, hombre, en el sentido genérico, ¿no? Ser humano. Vamos a ver también todos los problemas que esto genera. El hombre es la medida de todas las cosas es una frase adjudicada a Protágoras, ¿sí? ¿Quién fue Protágoras y en qué contexto estamos y de qué estamos hablando? Estamos hablando de un sofista, estamos hablando de uno de los sofistas más importantes de la historia de la filosofía griega. Estamos hablando de un personaje que se supone que existió de verdad, no de esos personajes que en general se duda su veracidad, o de esos personajes de los libros de Platón donde uno no termina de saber si existieron o no. Hay bastantes como, digamos, pruebas o fuentes que comprueban que Protágoras existió. Protágoras es de algún modo el más importante de los sofistas y se le adjudica esa frase. ¿Quién le adjudica a Protágoras esa frase? Esto es muy importante. Los que lo combaten a Protágoras. Con lo cual tenemos ya una primera idea de que en realidad no sabemos bien lo que quiso decir, lo que dijo Protágoras, sino sabemos lo que nos llega a nosotros a partir de interlocutores que lo detestan, que lo combaten, y que por ahí lo que han hecho con las ideas de Protágoras es llevarlas como a cierta exageración. La frase es lapidaria desde esa perspectiva, ¿no? O sea, toma partido claramente en un debate filosófico ancestral que tiene que ver con la capacidad que tiene el ser humano de alcanzar la verdad, ¿no? La frase toma partido por una corriente que hoy vamos a analizar mucho, conocida con el nombre de relativismo. Plantea el problema del relativismo y a Protágoras se le adjudica haber sido un sofista que trajo esta problemática al mundo griego. Sigo tirando datos, después los voy a unir todos. Sofista, ya voy a contar un poco de los sofistas, por ahora simplemente decir que es una palabra que tiene la misma raíz que Sofía. Sofía, palabra que está presente en filosofía. Sofía es sabiduría. Sofista vendría a ser una especie de terminación que le adjudica un cariz despectivo a la palabra, como que lo degrada, ¿no? Como apariencia de sabio sería un sofista. El
el que parece sabio. ¿Sí? Es eso, es como el que parece sabio, el que degrada la sabiduría en algún punto. Un sofista es un sabio trucho. La terminación sería en castellano parecida a la de mujer y mujerzuela, ponele. Tiene esa connotación sofista. O sea que en principio aparece esta dualidad, que son personajes, ya los vamos a ver ahora, son personajes que tienen que ver con el conocimiento, pero desde un lugar raro, por lo menos a partir de cómo se utiliza su nombre. La historia de los sofistas y por lo tanto la historia de Protágoras nos llega a nosotros, y esto es lo último que quiero decir por ahora y después voy a volver a las fuentes, nos llega a nosotros a través de los libros de sus, digamos, de los que lo siguen, sobre todo los textos de Platón y de Aristóteles. O sea, no nos ha llegado a nosotros ningún libro de Protágoras. Con lo cual no es que, che, comprate el libro de Protágoras a ver dónde está la frase. No. ¿Es literal la frase de Protágoras? O sea, no nos llegó a nosotros ningún libro de Protágoras, pero además no nos llegó a nosotros ningún libro, no sé si sabían esto, de ningún filósofo previo a Platón. O sea, nos han llegado fragmentos muy difusos, algunos de Empédocles, algunos de Parménides, del proemio de Parménides. O sea, se contabilizan más o menos entre 90 y 95 los pensadores previos a Platón. 90-95, digamos, que tuvieron una trascendencia, que están nombrados, que reconocemos con nombre y apellido. Mentira, apellido no tenía. Pero, sino lugar de procedencia, ¿no? Protágoras, por ejemplo, es de Abdera. Protágoras de Abdera. Dato que uno dice, ¿qué me importa de dónde es Protágoras? ¿Por qué es importante saber que es de Abdera? Que el mundo griego era un mundo mucho más amplio en esa época, por eso Pitágoras era de Samos. Samos es una isla, digamos que no es continental, Heráclito de Feso, Tales de Mileto, pero digo, en esta búsqueda de poder conocer algo de los pensadores anteriores, entonces lo que tenemos es, sabiendo que Protágoras es de Abdera, buscamos ¿qué otro pensador es de Abdera? Y encontramos que hay otro pensador muy grosso de Abdera llamado Demócrito, que pasó a la historia como el fundador de un movimiento filosófico que llega hasta nosotros con mucha incidencia, que es el atomismo, porque es el primer pensador que plantea que la realidad puede reducirse a átomos. Entonces uno dice, bueno, alguna relación entre Protágoras y Demócrito tiene que haber. Y ahí empieza el análisis historiográfico, filológico, tratando de entender qué dijo Protágoras. ¿Por qué? Porque no nos llegó ningún libro. Y de Demócrito tampoco. ¿Y cómo mierda sabemos qué dijeron estos tipos? Fácil. Agarrás un libro de Aristóteles que se llama La Metafísica. Y Aristóteles, ese libro sí llegó hasta nosotros. Llegó hasta nosotros gracias a los árabes, porque el mundo europeo en la Edad Media trata de desterrar la obra de Aristóteles porque la considera como que va en contra de la concepción cristiana del mundo. El cristianismo primero toma partido por Platón y no tanto por Aristóteles. Aristóteles lo soterran, digamos, lo destierran. Y los árabes lo toman, y cuando los árabes invaden Europa, vuelve la cultura aristotélica, y ahí sí, Europa toma partido por Aristóteles. Pero Aristóteles en la Metafísica, que es un libro, digamos, tal vez el libro de Aristóteles, cuando tiene que explicar su propia posición
acerca de cómo considera él el mundo, por suerte para todos nosotros, dice, bueno, para explicar mi filosofía tengo que explicar a todos los filósofos anteriores y mostrar cómo todos eran unos imbéciles. Y cómo vengo yo, que la tengo así de larga, porque ese es el aristotelismo, y les muestro la verdad. Y entonces, ¿qué hace? Dice, bueno, el primer filósofo fue Tales, nada, un boludo, que creía que las cosas venían del agua. Gracias, Aristóteles, porque entonces llega hasta nosotros que en esa época, siglo IV a.C., Aristóteles ya decía que Tales era el primer filósofo, si no, ninguno de nosotros hubiera estudiado en la secundaria que Tales era el primer filósofo. Se lo debemos a ese raconto que hace el chabón, pero que hace un raconto para boludearlos a los anteriores. Entonces, uno tiene que ir, digamos, lento, con paso firme, tiene como que pulir, despejar de las lecturas que hacen Aristóteles y Platón. Platón hace lo mismo, no tan sistemáticamente como Aristóteles, pero se está refiriendo todo el tiempo a los pensadores anteriores. Lo que pasa es que se refiere, obviamente, distorsionándolo. La gran tarea de la crítica filosófica es poder más o menos entender qué dijo Protágoras y qué no, y qué se le añade. Hay un caso muy famoso que muchos de ustedes conocen, o bien porque vinieron a este curso hace 2 años cuando hicimos las primeras 12 frases, o bien porque lo leyeron en el capítulo 1 de mi libro Filosofía en 11 frases, que es la frase de Heráclito, que dice, nadie puede bañarse 2 veces en el mismo río. Eso habilita que Platón, en uno de sus diálogos, haga decir a un interlocutor que Heráclito dijo, todo cambia, nada permanece. No lo dijo. Pero claro, nadie puede bañarse 2 veces en el mismo río, y es medio deducible. Medio. Después depende para qué lado uno analiza la frase. Esa distorsión permanente es muy fuerte. Digo, es la misma distorsión con la que yo hoy estoy explicando Protágoras. Es la misma distorsión con la que escuchamos todos los días a los periodistas analizar la realidad. O sea, la analizan añadiendo su interpretación. ¿Sí? O el sobre, ¿no? Bueno, que es una forma de interpretar. No jodemos. Entonces, creo que hay ahí una necesidad, más o menos hasta donde se puede, de despejar una cosa de la otra. Entonces, entendido esto, por eso les traigo el caso de Demócrito, porque para entender lo que dijo Protágoras, hace falta hacer ese análisis exhaustivo de dónde viene, a quién habrá leído, y hay muchas zonas de contacto entre el atomismo y el pensamiento protagónico. Eso por un lado. Entonces, la frase, ¿dónde pinta esta frase? En la obra de Aristóteles lo nombra a Protágoras como 20 veces. Nunca dice la frase de Aristóteles. O sea, no es de primera mano. Se supone que Protágoras vivió en el siglo V y Aristóteles en el IV. Suponete, si así fuera, es así, perdón, pero en función de eso, se supone que Aristóteles, cuando habla de Protágoras, y pasaron 50, 60 años, la frase tendría que haberla puesto, no la pone. Pone cosas parecidas, parece que Protágoras decía que cada uno decide por sí mismo lo que piensa. Ok, pero no es la frase. Todo lo que dice Aristóteles y Platón sobre Protágoras se acerca idealmente a la frase, pero no es la frase. Me imagino que todos a esta altura saben que en ningún libro de Platón está la frase solo sé que no sé nada. No está. Dice cosas muy parecidas Platón a través de Sócrates, pero nunca dice la frase. ¿Y cuándo pintó la frase y se reprodujo a tal punto que hoy en día es la frase filosófica más famosa del mundo? No sabemos. Tremendo. Y debe haber habido algún creador que dijo,
Bueno, boludo, lo que quiso decir Sócrates, Platón, se puede resumir en esto. Un boludo como yo, como cualquiera de ustedes en una clase, un docente que trata de explicar las ideas de la apología de Sócrates y tiró esa frase, la frase circuló y nadie nunca supo quién la inventó. Ahora no importa, porque la idea ya está en los libros de Platón. Bueno, pero la frase tiene una contundencia, tiene un ritmo, tiene una estética que también hace a lo que genera filosóficamente una idea. Esta frase sí tenemos una idea que es, en el siglo III después de Cristo, Diógenes Laercio escribe un libro llamado Vida y obra de los grandes filósofos. Ese libro lo pueden bajar, o sea, tienen que estar muy enfermos para hacer esto, pero yo lo hice, que es, pueden bajar este libro, el PDF. Vida y obra de los grandes filósofos es una de nuestras fuentes fundamentales, Diógenes Laercio, para saber algo de los filósofos griegos. Entre que no sabemos nada porque no dejaron nada escrito, entre que todo lo que dijeron está totalmente, digamos, filtrado y manipulado por Platón y Aristóteles y todos los que le siguen, aparece este libro, que es un libro, creo que le pifié en el año, no sé si es siglo III después de Cristo o 1 antes de Cristo, pero más o menos por ahí. Ya lo van a ver. Lo que sí hace este libro es como contar, es como un intruso de la filosofía. Cuenta la vida privada de los filósofos y cuentan como anécdotas que son las que uno llegan hasta nosotros. Nosotros hay un montón de anécdotas que repetimos de los filósofos y que en realidad no están en ningún texto, sino que están en esta Biblia del chisme. Es un libro, digamos, que aparte tiene la estructura así de lo chismográfico, porque va contando así como, digamos, boludeces que hacían a los filósofos. La anécdota más famosa de Diógenes el Cínico está acá, no está en ningún otro lado, la conocen, ¿no? Llega Alejandro Magno a Atenas y entonces le dice a los atenienses que él, Alejandro Magno, viene de Macedonia y viene como generando el imperio griego y logrando que todas las polis se adhieran a su proyecto. Pero viene de Macedonia. Para un ateniense es como un porteño. Y Macedonia es como Jujuy. Entonces, imagínate que viene un jujeño, ¿sí? Y muy orgulloso de su identidad, ¿sí? No un jujeño que abjura de parte, digamos, de su identidad, sino viene a plantear, bueno, unámonos todos, pero la metra, la medida, el criterio lo pongo yo, dice Alejandro, y tiene una forma muy particular de relacionarse con los pueblos, que es que no los invade, sino que es como el tipo, nada, los meloneaba, era muy carismático, jovencísimo, ¿no? Y lograba que todo el mundo encaje, y era muy así, amante de la sabiduría, un filósofo. Saben que a los 5 años, de los 5 a los 12 años, fue educado por Aristóteles, que le bajó línea, digamos, bien desde chiquito. Entonces llega a Atenas y siempre que llegaba a una polis decía quién es el más sabio del lugar y como que lo agasajaba, que era parte como de su manera de liderar, ¿no? Y llega a Atenas y en Atenas lo boludean. Le dicen, el más sabio de Atenas, Diógenes. ¿Y dónde está? Ahí, anda a buscarlo. Diógenes, el cínico, ¿sí? De la corriente de los cínicos, era un personaje muy tremendo que había decidido abjurar de toda civilidad, entendiendo que el propósito de lo humano y alcanzar la felicidad reside básicamente en un retorno a nuestras condiciones naturales. Por lo tanto, andaba desnudo por la calle, cagaba en la calle, se masturbaba en público, interesante, ¿no? Comía carne cruda y vivía dentro de un tonel, de un barril como el Chavo del Ocho.
Y entonces era como un hippie viejo, digamos. Qué figura. Y entonces llega Alejandro y lo ve a este tipo totalmente así en pelotas, asqueroso, escupía, puteaba. Había que retornar a nuestro estado animal, decía él, para ser felices. ¿Qué hace infeliz a lo humano? Lo humano. O sea, inhumanicémonos y seremos felices. Cínico en griego viene de kinos, que es nuestro canino, ¿no? De ahí es. La palabra cínico es perruno, porque vivía como los perros, Diógenes, ¿sí? Y entonces Alejandro lo ve ahí y los soldados lo quieren matar. No, déjenlo. Y se le acerca y le dice, me han contado que tú eres el más sabio de toda Atenas, pedime lo que quieras que yo agasajo al sabio. Y el tipo lo mira así tirado en el tonel y dice, le voy a pedir una sola cosa, emperador, que se corra porque me está tapando el sol. ¿No? Que como además me chupa un huevo todo lo que me podés dar porque, digamos, vivo de la naturaleza. Gran metáfora. Ese cuentito está en Diógenes Laercio, ¿no? Y son cuentos con los que uno presenta a los autores y a las ideas. Bueno, en este libro está la frase. O sea, la frase literal aparece recién en este texto y dice, como ustedes ven, el hombre es la medida de todas las cosas. La frase ha tenido un recorrido entonces hasta que llegó ahí, digamos, ha tenido como un recorrido y ha plasmado en una fórmula bastante problemática, como les decía, que da origen a la problemática por el relativismo. Hagamos como la clase pasada y pensemos todos, todas y todes, 2 minutos, ¿qué nos representa la frase? O les diría, para que se entienda ya a esta altura, ¿qué dice el sentido común de la frase? ¿No? O sea, ¿cómo la piensa el sentido común de la frase? Yo creo que, obviamente, cuando uno hace filosofía, uno está siempre como en actitud paranoica frente a las cosas, ¿no? Entonces dice, acá hay gato encerrado, acá hay algo que no estoy viendo, le doy lugar a que la frase de algún modo me indique algo más, ¿no? De lo que se supone que aparece así prima facie, ¿no? Que aparece así de inmediato. Porque lo que la frase genera de inmediato es como una sensación medio de anarquía, pero puesta en un lugar raro, que es sentido común. Si el hombre es la medida de todas las cosas, eso significa, a ver si se entiende, que no hay medida. Porque para que haya una medida de todas las cosas, esa medida no puede residir en lo que a cada uno se le cante el orto que sea la medida. Subrayo orto porque me parece que una buena traducción del hombre es la medida de todas las cosas es algo que me dijo una vez mi vieja que me encantó como frase, que es cada uno hace de su culo un jardín. Que es como una traducción, ¿sí? Pero me encantó cuando mi mamá me lo dijo de ese modo y me imaginé el jardín brotando del culo, que es toda una imagen, el abono y todo eso. Pero, digamos, cada uno hace de su culo un jardín significa de algún modo, primero y principal, gente, estarán de acuerdo conmigo, que no hay medida. ¿Cómo alguien puede decir que el hombre es la medida de todas las cosas, siendo que al decir eso lo que está estableciendo es que si el hombre es la medida de todas las cosas, entonces no hay medida, porque entonces cada hombre hace de su culo barra jardín la medida. Si cada uno hace de su propia medida la medida, no hay medida. Se supone que para que haya un criterio, para que haya, no sé, lo que quieran, una ley, una norma, un común, algo que de algún modo legisle, algo, digamos, que sirva de parámetro, metro, latín, medida, algo que sirva de parámetro, de medida, lo que no puede estar en juego, hoy diríamos nosotros con otras palabras,
es la subjetividad. Entonces, que el hombre sea la medida de todas las cosas significa, en principio, sentido común. Digo, ¿cómo explicaría un invitado en la mesa de Mirta Legrand la frase, no lo digo mal, lo digo como donde se gesta, se cocina y se impone el sentido común? ¿Está? En el programa que quieran. Pero, ¿cómo explicaría esta frase? Y explicaría medio a los gritos, tipo, cada uno hace lo que quiere. ¿Sí? O sea, tiene que haber, porque aparte es una frase que genera ¿me siguen, no? Sí. Segunda reacción del sentido común. ¡Qué horror! El hombre es la medida de todo. ¡Qué horror! O sea, el relativismo genera rechazo a priori. Vamos a ver, vamos a deconstruir esas sensaciones rápidas, ¿no? Pero en principio, que el hombre sea en la medida de todas las cosas, lo que genera es esa sensación, y acá viene, lo voy a traducir como yo creo que se traduce básicamente esta frase. Entonces todo vale. ¡Viva la Pepa! Que no sé de dónde mierda sale el Viva la Pepa. ¿Quién es Pepa? ¿Será la droga? No sé. No sé. Pero el todo vale genera esa sensación de, ¿no? Me lo imagino al diputado Olmedo, por ejemplo. La puta el hombre es la medida de todas las cosas. Un horror, dice él, que impone su medida como medida de todas las cosas y la hace pasar como medida universal, ¿no? Pero sin embargo, doy este ejemplo como el de cualquier conservador, como cualquiera de nosotros que somos recopados por un lado y que tenemos un lugar conservador ahí rompiendo las pelotas del que hay que hacerse cargo también. Porque probablemente muchos de acá, ahora lo vamos a ver con ejemplos, vamos a convenir que hay lugares o hay disciplinas o hay ideas en las que está buenísimo que el hombre sea la medida de todas las cosas y hay otras que no. Porque podemos todos, seguramente nos pasa, seguramente a todos los que estamos acá con matices, todos estaríamos bastante de acuerdo con un relativismo estético, por ejemplo. O sea, no sé, a mí me puede gustar un cuadro y a vos no. A mí me puede gustar una película y a vos no. La belleza es relativa, diríamos. No hay una belleza en sí. El hombre es la medida de todas las cosas bellas. Y cambia. Y seguramente cuando viene alguien y uno escucha a esos críticos de arte decir, este cuadro es una mierda, o esta película es una basofia, o decís, me encantó. Y lo ves y entras a discutir y, ¿viste? O sea, la belleza, un valor. ¿Hay una belleza objetiva o la belleza depende siempre del modo en que a cada uno le acaece ese sentido del gusto? No sé con qué mierda tenemos acceso a la belleza, ¿no? Porque me agrada, diríamos, ¿no? Me impacta, me conmueve, pero bueno. ¿Y cómo sostener ahí un criterio? Probablemente la mayoría de nosotros diría, con algunos matices, vos decís, no, bueno, hay un límite. Y el arte te la pone siempre. Vos decís, hay un límite, viene Duchamp, te pone el mingitorio y te dice, belleza. Y vos decís, bueno, el límite es ese, nadie puede poner un inodoro y decir que eso es una obra de arte. Bueno. Las 3 obras de arte más importantes del siglo XX, una fue elegida el mingitorio de Duchamp. Así que, silencio. Digo, porque lo que parecería también una transgresión absoluta al límite, después se juega en otro lugar. Es muy interesante cómo se va conformando la posibilidad de poner fronteras más o menos firmes. Quiero decir con esto, es muy probable, vuelvo a la idea, que la mayoría de nosotros suscriba un relativismo estético, pero nunca un relativismo ético. Porque saca belleza, pone bien,
sacá, cada uno hace de su culo un jardín cuando ve una película y pone, cada uno hace de su culo un jardín en el trato con el otro o en el modo en que nos relacionamos con el extranjero o en el lugar en el que quieran donde se juega una cuestión ética, ¿no? Y cambia el panorama. O sea que uno puede ser relativista en un lugar pero no en otro, y ahí ya es quilombo, ¿eh? Porque empieza, uno pretende, es quilombo copado. En realidad uno pretendería siempre ser un poco más coherente, pero la coherencia es un ideal tan choto también, porque está puesta tan arriba a la hora de la coherencia que uno no se permite contradecirse, que es también parte de lo que somos, sí, en la estética, pero obvio, en la estética soy más relativista porque no le hace daño a nadie, dice uno. En la ética hay daño. Y bueno, pero el daño es criterio, discutamos el criterio del daño y empezamos de nuevo. Okay. Esto es lo que genera, pero lo lindo de la filosofía es poner esto a discutir. Quiero decir en ese sentido una cosa. En general este tipo de clase, en este marco que es una clase de filosofía, está buenísimo, explotan las contradicciones, vamos pensando ejemplos, nos molestan algunas ideas, otras las abrimos. Ahora, esto en la calle, por fuera, diríamos, de una clase de filosofía, es escándalo. Porque estos son los lugares donde en general el sentido común pone una frontera de lo problematizable. ¿No es como, digamos, y el relativismo es como que genera eso? Tipo, bueno, podemos discutirlo todo, pero hay cosas que no. Tipo, matar al otro no. Ahora, el que dice matar al otro no, después, nada, digamos, te justifica muertes de manera oculta, o te dice, está mal matar al prójimo, pero bueno, digamos, si alguien viene y en la calle con una moto y con un chorro y me saca un celular y hay que matarlo. O sea, es ahí, ¿no? O suscribe la pena de muerte, por ejemplo. Pero si estás en contra de toda muerte, no, bueno, pero se lo merece. Bueno, entonces no estás en contra de toda muerte. No digo, querés que se lo merezca, pero no digas que estás en contra de toda muerte. O sea, se vuelve como más difuso el límite y se vuelve más problemática la discusión pública sobre estos temas. Porque en la discusión pública está todo como más constreñido, está todo el mundo como más en un lugar de juzgamiento de cuando el otro se va a la mierda. Hacer filosofía es irse a la mierda. O sea, es romper la frontera como para pensar qué se habilita con eso, no sé hacia dónde después. Si se entendió esto, les quiero dar la tesis y vuelvo de frente a la frase. Mira, me estoy cagando de calor. ¿El calor es objetivo o relativo? Y les muestro la remerita que me regalaron que no me puedo creer. No puedo creer ese A. La filosofía me da alas. Me regalaron esta remera y obviamente me pusieron 2 alitas. Bueno. La tesis sería esta. A ver si se entiende porque todavía estamos como sembrando problemas. La tesis sería esta. Yo banco el relativismo. Tesis, o sea, lo que yo pongo. Tesis, saben que en griego es poner, ¿no? Tesis es poner. Lo opuesto, eso es tesis. Antítesis sería lo opuesto, lo que está en contra del opuesto, lo opuesto. Síntesis sería lo compuesto, lo que se compone entre lo que pones y lo que opones. Es una linda forma de entrarle a la dialéctica hegeliana, ¿sí? Bueno, la tesis acá, después vamos a ver antítesis y vamos a hablar un poco de eso, sería la siguiente. Yo banco el relativismo, a pesar de todas estas cosas que empiezan a aparecer. Yo lo que creo es que el relativismo es una forma de resistencia, en realidad, es una forma de deconstrucción, es pensamiento crítico. O sea,
Creo que es imposible pensar al relativismo como una corriente filosófica que pueda proponer un ordenamiento social. No hay un orden relativista. El relativismo justamente es la denuncia de que detrás de todo orden se impone una forma de pensar las cosas por sobre el resto. ¿Cómo se impone? Haciéndose pasar esa forma como si fuese universal. La idea de orden siempre es como que escatima la idea de orden, que puede ser de otro modo, que no hay un orden único. Pero para que ese orden, que siempre es producto de alguien o de algo, de una cultura, de lo que sea, tenga fuerza, ese orden tiene que esconder que puede ser de otro modo. Entonces, tiene que poder presentarse e imponerse como si fuese algo natural. El relativismo, para mí, es una filosofía que siempre es reaccionaria, o sea, es contra los intentos de naturalización de los órdenes. ¿Soy relativista en estética? Soy relativista en estética o en el arte cuando alguien me viene a decir lo que es el buen arte y lo que es el mal arte. Ahí me vuelvo relativista extremo. ¿Soy relativista en ética? Obvio que soy relativista en ética. Sobre todo cuando me doy cuenta que los mayores exterminios de la historia se hicieron en nombre del bien. Entonces el que me viene a mí a blandir la espada del bien y decir esto es lo bueno y esto es lo malo, relativismo. Ahora, el relativismo no es para demostrar lo contrario a algo, que todo puede ser de cualquier modo, que todo vale en el sentido espurio del término. Todo vale nunca podría ser para mí la afirmación de un orden. Todo vale es el alerta resistente que sacamos a relucir cuando alguien se apropia y monopoliza la vara que decide lo que vale de lo que no vale. Entonces viene un diario y dice, esto es lo que vale y esto es lo que no vale, relativismo. Viene un político y dice, esto es lo que vale, relativismo. Viene mi papá, lo que me he peleado con mi papá, acerca de lo que es una carrera normal, de lo que vas a estudiar, de qué haces con la plata, de lo que es un trabajo digno, relativismo. O sea, eso no es trabajar, en realidad. Discutamos quién decide lo que es un trabajo real, relativismo. Pero el relativismo no es, digamos, repito, porque a nosotros nos cuesta pensar que haya una ideología o una corriente que no proponga. Porque realmente cuando uno se coloca en ese lugar, ¿no? Colocarse en el lugar relativista es mostrar que lo que se presenta de un modo único puede ser de otro modo, de múltiples modos otros. Entonces al toque te dicen, bueno, pero entonces, ¿por qué tomas partido? Y vos decís, y no, o sea, no vale la pregunta, pero no es que yo quiero tomar partido, como vos tomás partido, o sea, yo tengo la obligación, siento esa obligación ético-relativista de salir a mostrar, digamos, cómo se cuecen habas ahí, ¿no? Cómo hay algo oculto de algún modo. Esa sería la tesis. El relativismo estaría más cerca de la deconstrucción, pero tendría ese problema. Ustedes saben que el gran problema lógico, que es todo un tema, ¿no? Pero el gran problema lógico del relativismo, ¿cuál es? Es cómo afirmar al relativismo sin autocontradecirnos. Veamos los términos. Relativismo viene de relatio. ¿Saben qué es relatio? No, inventen, a ver. Relato no. Relación sí. El que dijo relato, un genio igual. Porque de eso se trata. Les voy a contar algo que me pasó con ese invente que tiré. Cuando una vez estaba muy angustiado, mal, así desesperado. Terapia 3 veces por semana. Una psicoanalista, una genia que no vi más.
la señora mayor, yo me acababa de separar, estaba como destruido. Una noche sueño algo que me parte en dos. Me levanto con el sueño así como muy a flor de piel y digo, quiero ir a terapia contra este sueño. Porque esto es esto es... 3 de la tarde, tenía los martes en el centro. ¿Qué hago hasta las 3 de la tarde? 3 de la tarde voy, entro a terapia, me siento. Doctora, le tengo que contar. Tuve un sueño increíble, esto nos va a cambiar lo que estamos trabajando acá. Dele, me acuerdo que me dice la psicóloga, cuéntame el sueño. Me olvidé. Pero me olvidé hasta hoy. Pero yo me había despertado. ¿Y qué hizo la genia? Me agarró la mano, nunca me había tocado. Me agarró la mano y me dijo, no importa, Darío, invente. Importa, relato, sí. O sea, llévalo, porque inventé y obviamente fue genial lo que inventé. Y eso, y me moví. Y a partir de ese día, no digo que resolví mis dramas existenciales, pero me encaminé. Pero ese invente, bueno, perdón, pero daba mucho acá. Bueno, es relación, como dijeron ahí, muy bien, relación. Porque la palabra relativismo lo que viene a indicar, yendo a la frase de Protágoras, es que en realidad, digamos, el conocimiento, siendo relativo, no es un conocimiento de algo en sí mismo, sino que es un conocimiento que siempre está en relación con un contexto. El contexto determina el saber que estamos buscando. Digo, si esto fuera la realidad y este es el ser humano no accede a la realidad en sí misma. No es un espejo transparente que transparenta la realidad tal como es, sino que este sujeto, hombre, sujeto, vamos a la palabra, este sujeto está sujeto, está sujetado, por eso es sujeto, no es sujeto porque se la banca, es sujeto porque está siendo de algún modo condicionado, sujetado por fuerzas que él no se da cuenta, pero que operan en él. Por ejemplo, la época, por ejemplo, la cultura, por ejemplo, y la clase social. Discutamos una realidad social, dale, pobreza. ¿Podemos acceder a un conocimiento objetivo de la pobreza en sí? ¿O siempre que decimos algo sobre la pobreza, lo decimos en relación a un contexto? Yo digo sobre la pobreza un montón de cosas porque soy yo que estudié filosofía, que me interesa este tema, que tengo una ideología, que no me muero de hambre, que vivo en un sistema capitalista globalizado. Ahora, ¿qué dirían de la pobreza en otra época, en otra cultura, desde otra clase social, desde otro género sexual? Todo condiciona el tipo de saber. Ser relativista, prima facie, en primera instancia, ser relativista es entender que el conocimiento que nosotros profiramos, se dice, bueno, prefiramos, no de proferir, no importa, que el conocimiento que nosotros dictaminemos, nada que ver, pero que el conocimiento al que nosotros accedamos nunca es un conocimiento espejado de la realidad, o sea, sino que cuando el sujeto conoce, pone en juego en su práctica todo el contexto en el que está. Y ese contexto, o sea, aquello
aquello donde el sujeto está en relación con ese contexto, modifica claramente lo que estamos conociendo. No hay una frase que la trabajamos en Desencajados. ¿Vieron Desencajados? Vamos este jueves. Si alguien quiere venir de nuevo, no la vio, en este mismo escenario, yo estoy exactamente acá toda la hora. Digamos, hay una frase que trabajamos en Desencajados que dice así: las cosas, miren, las cosas, la realidad es el conjunto de las cosas. Las cosas, el hombre es la medida de todas las cosas. Las cosas no son lo que son, sino lo que somos, dice la frase. Las cosas no son lo que son. La podría haber metido esa frase. Sino lo que somos. Y en Desencajados agregamos, pero somos lo que otros necesitan que seamos. Y metemos ahí una instancia más política del conocimiento, ¿no? Acá estamos un paso antes, como hay condicionamientos que no son necesariamente políticos en el sentido de ejercicios de poder concreto. La época me condiciona. La época me condiciona. O sea, ¿está bien o está mal el sacrificio humano? Alguien que levante la mano y diga, estoy a favor del sacrificio humano. No, se hacen los cancheros. Que hay que matar a los pobres. A los políticos, matar igual. ¿Viste? Porque eso, el relativismo lo que te demuestra es que, digamos, no es que hay momentos donde vos podés justificar algo distinto. Como que uno siempre le cabe más ser relativista frente al que te quiere imponer su verdad. Pero uno nunca asume que lo que uno cree como su propia verdad también puede ser de otro modo. Porque es fácil ser relativista contra el enemigo, el que sea. Lo difícil es ser relativista con uno mismo, que es aceptar que eso que uno cree de manera tan convincente, si hay relativismo, entonces puede ser de otro modo. No solo puede ser de otro modo lo que a mí no me cabe, tiene que poder ser antes de otro modo lo que a mí me cabe, al revés. Pero esa apertura es la más complicada, ¿no? La filosofía un poco ayuda a eso. ¿Está bien o está mal el sacrificio humano? Bueno, siglo XIII, mundo azteca. El dios elige a las niñas vírgenes para ser sacrificadas. Llegan los sacerdotes a la casa de la familia indicada, que el Dios elige. Imagínate, cualquiera de ustedes que tiene un hijo, una hija, virgen, menor, no importa. Le tocan la puerta, hola, ¿qué tal? Sí, venimos a buscar a tu hija. ¿Para qué? Sacrificio humano. No, es que no llueve y nada. La cosecha no funciona. Salís corriendo. O sea, sacrificio humano, las pelotas. O sea, no lo podés ni comprender. La familia en esa época la elegían fiesta. Un honor. La abrazaban a la nena feliz. Porque era parte de la epocalidad que entendía que ese tipo de sacrificio era un bien. Ustedes dirán, bueno, pero no es un tema de relación. O sea, ¿que hay que aceptar entonces que en esa época estaba bien sacrificar gente porque todo el mundo consensuaba que así fuera? Son formas de preguntarnos esto. Yo diría, me hace ruido. Yo no podría decir, estaba bien éticamente sacrificar vírgenes porque las familias eran felices y porque nadie estaba en contra. Si alguien estaba en contra, nunca nos enteramos. ¿Cómo salgo de ese embrollo? Yo salgo de una manera muy particular, que es no saliendo, básicamente, pero que es preguntarme al revés.
preguntarme, ¿a quiénes estaremos sacrificando ahora y no nos damos cuenta? Para que dentro de 300 años alguien dé un ejemplo como el que nosotros damos de los aztecas y diga, ¿viste en el siglo XXI? Los sacrificios que hacían de lo que quieran, Puedo creer que la gente vivía así. Porque uno siempre, ¿sí? Frase popular si la hay, ve la paja en el ojo ajeno. Me encanta la palabra paja. Ve la paja en el ojo ajeno. Pero es eso. Acá ve la paja en la época ajena. El relativismo te hace tambalear, te tira este argumento. No es que te dice, aceptá que estaba bien sacrificar gente. Te la pone al revés, te dice, si en esa época nadie se daba cuenta y todo el mundo festejaba, hoy, ¿qué festejamos? ¿Qué no estamos viendo? ¿A quién estamos dejando afuera? ¿Quiénes son nuestros otros? ¿A quién entonces damos por supuesto que está bien que no se atienda en un hospital o que se muera de hambre o cosas por el estilo? Hay algo ahí disfuncional. Siempre cuento, estoy muy contero hoy, pero siempre cuento esta anécdota que me pasó hace 15 años ya con mi hija mayor, que ya es grande, digamos, tenía 5 años y yo la llevaba a la escuela a la mañana y siempre pasábamos por la esquina de Congreso y Cabildo, me acuerdo, corriendo así rápido, que toda la gente iba al subte, así, no me acuerdo si había subte en esa época, pero estábamos todos yendo, digamos, rápido para ahí. Yo la tenía que llevar a un colegio en Núñez, y cuando llegaba a la esquina ahí había una aerolíneas, no me olvido, en esa esquina, y había gente durmiendo a las 7 de la mañana contra la vidriera, ¿no? Y entonces siempre que pasábamos, mi hija es como que me paraba, y yo vamos, ¿no? Y era como que, nada, después hago como el recuerdo, y en un momento me frena mal, ¿no? Tac. Y la miro y le digo, María, ¿qué? Y me mira así, lo ve al tipo, a no sé qué, a un pedazo de carne, y me dice, eso, ¿no? Nadie los ve. Tira, ¿no? Nadie los ve. Recuerdo que empecé a llorar, me agarró un ataque que me duró 2 minutos y le dije, vamos que llegamos tarde. Pero bueno, me lo traje hasta ahora, ¿no? Quedó, obvio. Pero hay algo ahí de, no, entonces, o sea, obvio, vos decís, ¿qué, Darío? Esto, imagínate una discusión en debo decir. Che, Darío, vos estás justificando entonces que es lo mismo un sacrificio de un homeless en la calle que matar nenas vírgenes. Y se te va el debate a cualquier lado. Porque en realidad no hay un deseo de, sí, no es que estoy justificando, estoy planteando dispositivos similares. Vamos a otro ejemplo. ¿Estamos? ¿Me siguen? Sí. Sí. Hace unos años les recomiendo una película. ¿Les gustan las películas de amor? Nadie dijo no. Depende cómo termine, ¿no? Pero no sé si se acuerdan de una película que le hicieron muchos directores. Se llamaba Paris Je t'aime. Paris Je t'aime. Y eran como distintas situaciones que sucedían, son como cortos de 5 minutos. Hay algunos mejores que otros, está buenísima la película. Y en un momento muestran una historia que es la siguiente. Parece que Francia, París, todo sucedía en París y tienen que ver con el amor. Estaban 3 chicos, así como de 18, 19 años, pelotudeando en uno de los puentes ahí sobre el Sena, y ven de costado a una chica musulmana. Saben que en París hay una fuerte presencia musulmana, que estaba comiendo una naranja, no me acuerdo qué mierda estaba haciendo, sentada, tapado su rostro con un velo. La chica se la veía como muy bonita, unos ojos tremendos,
Y uno de los 3 chicos, mientras volaba con nosotros, empezó como a truc. Qué lindo ese momento, qué lindo, ¿no? Después todo es decadencia. Todo es decadencia. Pero es ese momento, es lo efímero al revés, ¿no? Como, y entonces, tac, tac, tac. Todo lo que te imaginas en ese momento, aparte, los chicos como que lo ven, ¿qué hacen? ¿Qué mirás a esta, no? Como lo extraña. Y la chica como que lo miraba, le baja. Y el pibe baja. Se le acerca y le empieza a hablar. Ella francesa, ¿no? Otra cosa increíble de la forma en que trabajamos la diversidad en nuestras culturas, tipo musulmana, no francesa, de religión musulmana, obviamente vestida bajo las costumbres de su religión. Y empiezan a hablar, ella habla un francés perfecto y como que se recopan, mal. Y 5 minutos dura igual, ¿no? Pero se enamoran. Y entonces él le dice, te quiero acompañar. No, bueno, es que mi barrio, no sé qué, y como que la acompaña. Y van juntos y llegan como un barrio, una especie de gueto, donde el padre de ella sale medio y le dice, la empieza a gritar y ya ves algo raro, porque el padre le habla de una manera como muy violenta para las costumbres nuestras. De nuevo, uno siempre ve en el vecino, mirá cómo los tratan a los hijos, ¿no? Y en cambio uno es un gentleman, ¿no? Un padre Waldorf, boludo. Que a la primera que... Nunca ves tu grito, siempre el vecino es el facho, el todo. Bueno. Y entonces, acá está como muy manifiesto eso, y en un momento ella le dice, déjame como que quería estar con él, y él le tira esta frase, le dice algo así como, sos muy bella, lástima que tengas la cara tapada, ¿te puedes sacar el velo? Y ella lo mira, le cambia la expresión y le dice algo así como, ay, qué pena. Si vos me pedís que me saque el velo es que no estás dimensionando la belleza. Fin. Nada. O sea, en su relativismo, ¿no? Claramente. En su costumbrismo, en su búsqueda de sentido identitario, hay una relación con el velo. Yo no me puedo creer que alguien se tape, digamos, la cara y que no muestre libremente su cara. No lo podemos creer. Ahora, nos metemos 2 kilos de maquillaje por día y eso no es tapar la cara. De nuevo, hagamos la inversa, veamos de qué modo nos ponemos velos nosotros cuando nos resulta mucho más conveniente señalar y decir qué subdesarrollados los musulmanes. Que obviamente, digamos, no es como para salvar a uno, digo. En todo caso, si uno se pone en esa postura, que a mí me encanta, digo, todo es del orto. El velo, el maquillaje, o no. Me acuerdo cuando fue el debate, yo estuve ahora hace semanas en París. Cuando fue es increíble, sigue siendo una cosa, digamos, cuando fue el debate fuerte acerca de la educación laica, no sé si se acuerdan, hace unos años, que el Ministerio de Educación francés salió con un dictamen donde prohibía que los chicos fueran a la escuela con símbolos religiosos. Y entonces las mujeres musulmanas, las chicas musulmanas no podían llevar velo, que era como una sensación de mutilación. Ahora, el cristiano no podía llevar la cruz, y el judío no podía llevar la kipá. ¿Y qué se armó? Se juntaron las 3 religiones contra el Estado laico, defendiendo laicismo, al revés. Porque las religiones decían, un Estado laico tiene que garantizar que cada uno haga de su culo un pito. La di vuelta. Entonces, déjame ir con el gorrito, déjame ir con el velo.
¿Saben cuál era el argumento? Eso está, lo pueden buscar, los documentos de ese debate. ¿Saben cuál era el argumento del Estado laico? Es muy, muy interesante. El argumento era, nosotros no podemos dominar la voluntad discriminadora de nuestros docentes. Entonces no podemos garantizar que un docente no trate mal a una chica musulmana. La única manera de garantizar eso, que no dependa de la voluntad de alguien, es sustraer la diferencia. Debate no cerrado, gente. Digo, ¿cuál es el rol del Estado en relación a la diferencia? Sostenerla, no sostenerla. ¿Vieron los quilombos que hay dando vueltas desde los terraplanistas hasta los antivacunas, por ir de un costado a otro? Y un poco el debate siempre está ahí. Digo, de nuevo, gradualismo en el medio, frontera más acá, frontera más allá. Digamos, hay normas científicas que establecen protocolos en pos de la salud de acuerdo al desarrollo del conocimiento humano al día de la fecha. Ok, me cago en la ciencia, dice alguien, porque ¿sabes qué? El hombre es la medida de todas las cosas. ¿Qué es eso? Y entonces el testigo de Jehová decide no a la transfusión de sangre. Fachos. Ahora, ¿te obligan a vacunar a tu hijo? Y ahí, digamos, porque vos decidís no vacunarlo, entonces no sos igual que un testigo de Jehová, porque tu postulación de que no vacunar a un hijo remite Diógenes de por medio a una reconciliación con lo natural del ser humano, sos progre. Digo, la diferencia entre progre y facho es quién pone la frontera, al final. Está buenísimo, digo, porque ahí te vas dando cuenta, en todo caso de última, uno se asume parte del sistema en el que uno se siente cómodo, de los valores a los que uno, digamos, apuesta y se terminó. Ahora, no hables en nombre de la verdad, ni en nombre del ser, ni en nombre de la realidad. Estos son los problemas que genera fuertemente el relativismo. Lo que quiero agregar es una cuestión que es la siguiente. La frase genera muchísimas dudas, ¿sí? Y una de ellas tiene que ver con la extensión de dominio de la categoría hombre. O sea, ¿a quién se refiere Protágoras cuando habla del hombre como medida de todas las cosas? Y ya Protágoras por ahora nos chupa un huevo, ya lo vamos a retomar en la parte final de la clase, pero en principio, ¿cómo pensamos nosotros la frase? ¿A quién se está refiriendo la palabra hombre? Bueno, eso lo que marca es una distinción de distintas formas de relativismo. La postura más extrema, voy a hacer lo que no me gusta, que es borrar, pero voy a tener que borrar parte del pizarrón. La postura más extrema es la del relativismo individual o relativismo subjetivo. El relativismo individual vendría a marcar que ese hombre se refiere a cada sujeto individual. ¿Qué dice Protágoras? Cada uno es la medida de todas las cosas. Entonces, si para mí algo, ¿no? ¿Cómo le dicen? El paramismo, que está como medio de moda, el paramismo. No, bueno, para mí, dice uno, y ya está, o sea, la posverdad al extremo, ¿no? No, bueno, para mí la economía está en el mejor momento de estos últimos 200 años. O sea, no hay manera de que hagas pero siempre uno va a encontrar el modo de justificarlo. Pero eso es genial en términos de pensar un relativismo exagerado. El relativismo individual, gente, y es difícil, puede darse en determinados campos, ¿no?
Me cuesta más pensarlo en el campo del conocimiento, por ejemplo. Tipo, y para mí Mercurio no es un planeta. ¿Por qué me cuesta? Porque si decís, ¿y qué mierda es para vos Mercurio? Si no es un planeta. Lo que digas va a estar enmarcado siempre ya en un relativismo grupal. O sea, va a estar enmarcado en una narrativa, en una concepción diferente de la astronomía. Por eso el relativismo individual es casi imposible, porque el individuo es imposible. Digo, para sostener un relativismo individual hay que creer que hay individuos y que uno decide por sí mismo lo que se le canta el orto. Bueno, sabemos que uno está, como decíamos antes, también construido o sujetado por estructuras. Entonces, siempre que deconstruís un poco ese relativismo individual, te encontrás con que hay otras cosas en juego, gramáticas en juego que te condicionan. Uno suele terminar poniendo el relativismo individual, claro, en cuestiones más emocionales, ¿no? Que es donde por ahí, digamos, uno más se resguarda, ¿no? Tipo, juicios estéticos, por ejemplo, sensaciones. Dice, che, el país está yendo a la mierda. Yo tengo esperanza. Justificar la esperanza, no justificó nada. O sea, para mí es así, tengo esperanza, porque, no sé, me desperté y sentí que todo iba a cambiar. Y se terminó, digamos. No hay ahí una forma, si quieren, de poder poner en juego criterios o comprobaciones. ¿Está bien? Pero es medio imposible. Después lo que tenemos son los relativismos, como decíamos antes, vamos a poner de grupo o grupales, ¿no? Grupo o de marcos, ¿no? Distintos marcos, donde los dos más famosos son el tiempo y la cultura, que es donde ahí sí aparece una idea del relativismo, digamos, que depende o está en relación de nuestro tiempo, que lo que hace es como, ¿qué hace básicamente esto? Es pelearse contra aquella idea que hace del conocimiento algo objetivo. O sea, vamos al ejemplo más obvio. La astronomía. Vos agarrás y decís, en una época el ser humano creía en un universo geocéntrico. O sea, que el universo, ¿no? el famoso universo aristotélico tolemaico, que es el universo básicamente, lo más importante, que es cerrado, hoy es infinito, que tiene en el centro a la Tierra. Para que haya un centro, tiene que haber un fin. O sea, la Tierra era el centro del universo porque era medible, de algún modo, donde el universo terminaba. No se olviden nunca, un universo infinito hace imposible un centro. No es que el Sol es el centro del universo, el Sol es el centro de esta mierda que es el sistema solar. Y sistemas solares hay infinitos. O sea que es otra concepción. Vean cómo realmente se desparrama mucho más y se transgrede la idea de que puede haber un centro. Y después están todos los planetas con la Luna, el mundo supralunar, que es el que divide, la Luna divide el mundo sublunar del supralunar, girando alrededor de la Tierra. Ahora, Ptolomeo tiene libros donde explica esto. Aristóteles tiene libros. La física aristotélica va explicando el comportamiento de los movimientos. O sea, hay un conocimiento científico puesto en juego, legitimando y avalando esta teoría. El problema es que la ciencia cambia. Ahora, lo que en ese momento se creía científico, que Ptolomeo no era un brujo, y dejo para discutir el carácter de conocimiento de los conocimientos no científicos. No era un brujo, no era un mago, no era un mitógrafo, era un científico. Aristóteles era un científico. Claro, en esa época la ciencia no era experimental. ¿Qué cree que haga?
Hoy sí, mañana yo qué sé. Pero en ese momento la ciencia se regía por otro tipo de metodología. Aristóteles tiene que explicar en la física el movimiento de los cuerpos. Y dice Aristóteles, todos los cuerpos están compuestos de 4 elementos: agua, aire, tierra y fuego. Mira Aristóteles, ¿y los átomos? Yo qué sé, ¿no? En Ardera. ¿Y qué? Y bueno, todas las cosas que tienen mayor presencia de aire y de fuego van para arriba. Y todas las que tienen más presencia de agua y tierra van para abajo. Por ejemplo, esta tiza, ¿qué tiene? ¿Más agua, más aire, más tierra o más fuego? Más tierra. Cayó. Eso es la física aristotélica. Hoy hay facultades donde estudian la física aristotélica. Se lo juro. Como explicación de la realidad. Y de ahí salen médicos que nos operan. Escúchenme, bien. Nos operan bien. Nada, eso. Y aprendieron esto, por el carácter ultratomista que a veces tienen en las materias que no son materias. Dice, bueno, tenés que operar, boludo, ¿qué te importa, digamos, la física aristotélica? Pero está de algún modo presente. Digo, en el libro de al lado de la física aristotélica, que es Historia de los Animales, que escribe Aristóteles, define a la mujer como un macho no realizado y a la vagina como un pene que no ha podido desarrollarse. Y nos operan. Y bien. Yo qué sé, yo en Navidad me emociono. Y no soy católico. Y no creo en Dios, ni en Jesús, ni en Papá Noel, pero me emociono. Hay algo que hay que desbloquear, ¿no? De ese sentido común en el que estamos, ¿no? El relativismo sirve un poco como para cachetearnos un poco de esas cosas. ¿A qué voy con el geocentrismo? A que hoy la teoría física astronómica va por otro lado. Cuando hoy, que es la misma de hace 10 años, no, ya cambió. Y en 5 va a cambiar de nuevo. Y alguien piensa que, piensa en este número. 50.000 años para adelante. Para atrás no tenemos ni registro, ¿Alguien piensa que de acá a 50.000 años habrá uno, por lo menos, de los conocimientos que hoy nosotros manejamos? Uno solo que seguirá subsistiendo. ¿Alguien va a estudiar biología dentro de 50.000 años y va a estudiar y va a leer alguna de las teorías que hoy explican el funcionamiento, no sé, del cuerpo humano? 50.000 años. Piensen que las teorías han venido cambiando desde hace 2.500, 3.000 y en los últimos 200 años, tipo 50.000 años. Algo de lo que hoy explica el universo ¿seguirá teniendo alguna fuerza explicatoria? No. ¿Y entonces para qué estudio? No, bueno, entonces no tiene que ver con la realidad lo que estudiamos. No tiene que ver con la verdad con mayúscula. No estamos viendo las cosas tal como son. Entonces, ¿para qué estudiamos? Es que si uno tiene esa apetencia de absoluto, eso es lo que para mí hay que exorcizar, ¿no? Hay que tomarse el uvasal contra la apetencia de absoluto. ¿Saben lo que es absoluto en latín? Ab es un negativo, ¿no? Suelto, que no queda nada suelto. Eso es algo absoluto. ¿Saben qué? Todo queda suelto. Siempre hay una fisura. Siempre hay... ¿Y esto dónde mierda lo meto, no?
siempre te sobra algo. Por eso no hay nada absoluto, siempre hay un resto, siempre hay algo que no cuaja. Estás ahí totalmente, bueno, sí, me enamoré, estoy totalmente seguro. Truc. Siempre algo pasa. Y no. ¿Estás totalmente convencido a quién tenés que votar? Sí. Truc. Pero no, pero se alió con... Y bueno, y uno reacciona, se hace el boludo, o explota, se hace el boludo. El arrepentido. En todo, en el amor, en la política. El absoluto es, lo vamos a ver en la clase de Borges, el absoluto, el Aleph. Es, digamos, es lo imposible. Pero eso imposible se vuelve también bastante jodido para lo que uno después quiere entender por sí mismo. Bien, vamos, tiempo, cultura. Está bueno lo del conocimiento y está bueno preguntarse, me quedé con el ejemplo este que les di de a 50.000 años. Y está bueno también, digamos, pensarlo. Cuando yo pienso que de acá a 50.000 años ninguna de las teorías que hoy rigen van a regir, no es que a mí me genera no subirme a un avión o no tomarme un amoxidal. Me genera, digamos, sigo subiéndome a un avión. O sea, yo no necesito que haya una verdad absoluta, digamos, para que la provisoriedad en la que vivo funcione. O sea, yo no necesito creer en el amor absoluto para enamorarme. Es más, si creyera en el amor absoluto no me enamoraría. Porque lo tendría como puesto en un lugar tan arriba que entonces todo es una bosta. Hay algo ahí que está bueno, como uno lo que relaja es esa relación, digamos, de fortaleza con las cosas en las que cree. O sea, yo creo que todas las verdades en las que yo creo pueden ser de otra manera. Eso no me hace tener menor intensidad con las cosas que hago. Pero hay un punto donde me coloca en un lugar como desfundamentalista. Como que, lo digo más fácil, estoy abierto. Porque sé que puede ser de otro modo. Entonces, estoy abierto. Viva la hospitalidad. O sea, estoy abierto a lo que llega. ¿Sí? Derrida dice así, estar abierto al conocimiento por venir a lo que viene, al visitante extranjero que uno naturalmente le cerraría la puerta si uno cree tan firmemente en sus verdades. Ahora, si uno sabe que sus verdades pueden ser de otro modo, y dejás una ventanita abierta. A ver, ¿qué viene con el viento de la mañana? Porque por ahí viene algo que te saca de esos lugares fijos en los que uno está. Parece que eso está bueno como lectura diferente. Veamos, vamos a complicarlo un poco más. Tenemos, es un temazo este, es uno de los temas capitales de la filosofía. Tenemos, por un lado, diríamos, vamos a ponerle nombre, el objetivismo o esencialismo, depende de los manuales, los autores, se los llama de distinto modo. El objetivismo como prioridad del objeto, ¿no? Podemos llamarlo también realismo, como prioridad de lo real. Tenemos esta postura, por un lado. Del otro lado, tenemos el relativismo. Podríamos incluso, vamos a graficarlo. El objetivismo tendríamos al sujeto de un lado, se ve, ¿no? Ahí sí. Al objeto del otro lado, ¿sí? La disciplina filosófica que estudia los procesos de conocimiento, ¿sí?, se llama gnosiología. Gnosiología es la que estudia la forma en que el hombre conoce. Viene de gnosis, que es conocimiento, gnosiología, materia que cursé y padecí y tuve
de profesora a la grosa de Diana Mafia, que daba gnosiología en esa época. Después se dedicó al feminismo. Gnosiología. O también, está mal lo que voy a decir, pero se va a entender, también se la conoce con el nombre de epistemología. La epistemología abarca también otras cuestiones más ligadas al proceso de conocimiento científico. Pero en general la gnosiología tiene, digamos, un formato que es este. En la gnosiología hay siempre dos grandes entidades. Está el sujeto y el objeto. El sujeto es el que conoce, el objeto lo conocido. La gran pregunta es quién es el sujeto que conoce. Uno en la modernidad dice el yo, el individuo, pero más o menos, ¿no? Porque el individuo conoce, pero como decíamos antes, atravesado por todos los dispositivos en los que está de algún modo inmerso. Bueno, para el objetivismo, en el acto de conocimiento, la verdad está en el objeto. La data está en el objeto. El sujeto es un mero espejo del objeto. Para el relativismo es al revés. Para el relativismo, el sujeto siempre está constituyendo al objeto. Porque va a depender del lugar contextual en el que ese sujeto está, lo que después va a decir del objeto. Entonces, no sé, digamos, si sos vegano y estás viendo a una persona comiendo una hamburguesa, estás viendo un asesinato. O estás viendo, digamos, ¿cómo se llama? Un zombie, una persona comiendo un cadáver. El otro dice, estoy comiendo un Big Mac. Pero ¿qué le decís al vegano? Si el vegano está totalmente atravesado por una gramática, por un marco teórico que hace que lo que esté conociendo, sea observando, sea en realidad, esté sujeto como esas formas previas en las que uno está. Si sos marxista, miren los ejemplos que hay, vegano y marxista. Si sos marxista, ¿qué estás viendo? La plusvalía, o sea, estás viendo a una persona comiendo una hamburguesa y en realidad estás viendo la plusvalía robada y la explotación que ha sufrido un grupo de obreros que han trabajado para que vos estés comiendo una hamburguesa, han cobrado por ese trabajo nada de lo que se merecían, les han robado el valor de su trabajo y deben estar en este momento en su casa comiendo pan porque el sueldo de mierda que recibieron no les permite comerse una hamburguesa que ellos fabricaron. Capitalismo nato, así, puro. Pero estás viendo eso. Ves la hamburguesa y ves el obrero sufriendo. Decís, ¿cómo podés ver la plusvalía? Es una hamburguesa. Bueno. Es como en Matrix, ¿vieron cuando les ponían los chips en la cabeza? Y se le armaba como la realidad propia de cada lugar, ¿no? Bueno, eso está, metan lo que quieran. O sea, esta es la subjetividad. Subjetividad de género, por ejemplo, ¿no? Subjetividad, la que quieran. Nacional. ¿Ves? No, porque ese es yanqui. ¿Y qué ves? Traición a la patria. Juicio. Pero, ¿qué pasa? O sea, ¿por qué? Y por qué, obviamente, hay como un aposentamiento, ¿sí?, en tu marco teórico previo. Bueno, esa sería la postura subjetivista, radicalizada, o un relativismo que, en definitiva, me siguen, ¿no? Sí. Un relativismo que estaría en algún punto negando la realidad inmanente del objeto. El objeto es siempre una construcción del sujeto, siempre es una construcción del sujeto.
y de lo que el sujeto pone en juego a partir de la estructura que lo condiciona. Hay una tercera postura, acá les quiero traer la novedad, digamos. Hay una tercera postura, en la frase "el hombre es la medida de todas las cosas", que es pensar la palabra hombre, ya no como sujeto individual, sino pensar la palabra hombre como humanidad. Entonces ahora el ser humano es la medida de todas las cosas. Y acá aparece un pensador que alguno habrá estudiado, llamado Kant. Que Kant no es adscribible ni a una postura objetivista ni a una postura relativista en sentido extremo. Kant, para el que no sabe, plantea otra cosa. Vamos a ponerle un nombre, dos nombres. Intersubjetividad y otro nombre, universalismo. Vamos a la primera palabra. Está clara en la formulación de la palabra. Digo, o el sujeto transparenta al objeto, o el sujeto produce al objeto, o lo que hay en realidad es intersubjetividad. Esto significa, estamos en presencia de un sujeto humano que en su totalidad constituye el objeto. O sea, hay relativismo, porque es propio de la naturaleza humana conocer de un determinado modo. Es propio de la naturaleza humana, con lo cual el conocimiento de algún modo ya no está en el objeto, sino en el modo en que el sujeto lo conoce. Pero al mismo tiempo no hay relativismo, porque no es que cada uno conoce de una manera distinta, sino que todos conocemos igual justamente porque somos seres humanos. ¿No se entendió un poco, no? Sí. Pero, ¿sí? O sea, ¿qué dice Kant? Kant, se las hago corta porque no. Kant dice como que, en realidad, todos nacemos con mente, conciencia o entendimiento, pero ese entendimiento con el que nacemos todos, los negros, los blancos, las mujeres, los putos, todos, nacemos, ¿sí? Los niños, todos nacemos con el mismo entendimiento, la misma capacidad racional, todos. Ahora, esa capacidad racional no es un espejo, sino que opera sobre la realidad. En todo caso, nosotros podemos dar fe que todos los seres humanos, cuando tocamos, por ejemplo, una mesa, ¿no? Estoy necesitando afecto. Toco la mesa y la siento lisa a la mesa. Yo sé que cualquiera de ustedes va a tocar la mesa y la va a tocar y la va a sentir lisa, porque todos los seres humanos compartimos un mismo tipo de corporalidad. Obviamente una persona que tenga la mano hecha mierda, por ahí le va a costar más alcanzar la lisura, se dice lisura, de la mesa. La pregunta es, ¿lo liso, la lisura, está en la mesa o está en mi mano? Está en la mesa, objetivismo. Está en mi mano, relativismo. Está en la relación entre mi mano y la mesa, entendiendo que todos compartimos el mismo tipo de mano. Mi tío es manco. Empiezan los problemas. ¿No? O el daltónico. O, digamos, mi abuelo trabajó 50 años en el campo y perdió absolutamente el sentido del tacto. Tiene un conocimiento imperfecto de lo liso, condicionamiento social, ¿no? Obviamente. Ahora, viene una hormiga, toca la mesa, ¿la siente lisa? Candelilla, yo qué sé, ¿no? O sea, yo lo que puedo dar fe es que los seres humanos sentimos liso. Ahora, otro tipo de cuerpo se me escapa.
Por eso es intersubjetividad en el sentido de que es como lo que une a todos los sujetos, ¿sí? Pero, digamos, se me escapan los sujetos no humanos. O sea, yo no sé si una vaca toca la mesa y la va a sentir lisa. Probablemente no. O un ángel. Viene el ángel. Che, Ángel, ¿es lisa o no es lisa la mesa? ¿Vieron la película Las Salas del Deseo? En esa película, el ángel, se murió hace poco el actor Bruno Ganz. Es muy buena porque en la película toda la vida fue ángel, entonces no tiene las percepciones más, digamos, íntimas de lo humano, que al mismo tiempo son las más miserables, ¿no? Tipo, una mano transpirada, tocar algo. Y el tipo envidiaba eso como ángel. Y de hecho fue capaz de... Les cago la película igual, ¿no? Pero el tipo sacrifica su inmortalidad de ángel para poder tocar una mesa, para poder ver un color, para poder besar. En realidad se enamora el boludo, pero... Sí. Esa parte, sin el amor, la película hubiera sido perfecta. Problema existencial, pero bueno. Hay algo de eso, me parece importante de entender en esta postura. Con lo cual, tenemos una postura intersubjetiva. ¿Me siguen? Sí. Tenemos un problema mayor. Esa intersubjetividad, como en el caso de Kant, puede ser natural, o esa intersubjetividad puede ser consensual. O sea, todos los seres humanos nos ponemos de acuerdo que eso es asesinar y que está mal. Pero eso no. Porque asesinar en este caso está mal, pero en este caso no es asesinar. En defensa propia, ponele. Pero digo, cambia el esquema acá, que es, hay un acuerdo universal, ya no es relativismo, el hombre a la medida de todas las cosas, cada uno piensa lo que quiere. No, pará. O sea, violar está mal. Está, qué ejemplo que traje, bueno, está mal en sí mismo. Y sí, no, o sea, ¿qué sería en sí mismo? La ética puede visualizarse en términos. Y violar está mal. Ok, hasta hace más o menos, o sea, saben que son, todo lo que digo es exagerado y todo puede ser más exagerado incluso, pero digo esta pavada nada más. Hasta hace mi abuela, no quiero decir mi mamá porque ella no sabe que yo sé en realidad, pero mi abuela no eligió, la casaron. A mi abuela la casaron. A mi abuela la violaron. Bueno, no es lo mismo. Bueno, de nuevo, no es un programa de televisión donde nos agarra indignación por todo lo que se dice. Digo, la mujer en la cultura humana, si tomás violación, no desde la lectura del poder, esa lectura fascinante que hace Rita Segato, de la violación en relación al poder, sino también desde el poder del usufructo del cuerpo de la otra en función de la primacía del varón. La historia de la cultura afectiva es una cultura violatoria. ¿Qué? ¿No es violación? Y no, te acostumbraste después, bueno. Por eso digo, acá hay un consenso hoy y de algún modo vamos construyendo consenso. Lo que pasa es que si construimos consenso y entendemos que las verdades éticas, políticas e incluso las verdades teóricas son más bien fruto, en cada una en su campo, de construcciones consensuales, tenés una sensación de vértigo, porque, perdón, tienen que haber verdades objetivas, dice uno. Pero es la misma reacción del que dice, tiene que existir el amor. O sea, tiene que haber una persona que me tome entero y que me... No.
Entonces, en el mismo lugar tiene que haber un conocimiento. No puede ser que aceptemos que todo es consensual. ¿Por qué no? Es más, les diría, la cago ahora, les diría, yo ni hasta creo en los consensos. Creo que detrás de los consensos siempre alguien consensúa a otro. O sea, si lo llevo al extremo, hasta tiene razón Protágoras en un punto y ahora cerramos con él. Esta intersubjetividad es siempre una cuestión política. Las verdades que terminan imponiéndose son las verdades que imponen las distintas formas del poder en cada uno de sus aspectos. ¿Qué hace el poder tan astuto? El poder o se presenta bajo la fachada del consenso, o se presenta bajo la fachada de la intersubjetividad, o se presenta bajo la fachada de la objetividad. Lo que pasa es que ya nadie le cree al poder cuando dice las cosas son así, no pueden ser de otro modo. Y entonces va como, de algún modo, digamos, morigerando su forma de presentación. Y entonces cambia el esquema. Ser relativista no es sostener que todo vale. Ser relativista es cuestionar cómo hay siempre sujetos que hacen pasar su propia realidad como si fuese la realidad de todos. El relativismo saca eso en evidencia con su cuestionamiento de que, digamos, de ir marcando la relatividad de todo este fenómeno. Volvamos al inicio y vamos a Protágoras, con todo lo que dijimos. ¿Dónde dejé el borrador? Les contaba que Protágoras era un sofista y les contaba cosas digamos, que terminan en su filosofía, que terminan germinando en su manera de pensar. Para eso hay que entender que era un sofista, hay que entender cuestiones de la época, pero sobre todo algunas historias de esas que cuenta Diógenes Laercio sobre Protágoras para que se entienda, digamos, su manera de actuar, su forma de pensar. Se decía que Protágoras viene de Abdera, o sea, es un extranjero. Llega a Atenas en el siglo V. ¿Por qué llega a Atenas en el siglo V? Porque Atenas en el siglo V se vuelve ciudad capital de todo el mundo antiguo. Atenas es responsable del triunfo de la Liga griega contra los persas. Se juntan todos contra los persas, Irak, siempre ahí, ¿no? Y entonces Atenas tiene como un papel preponderante en esa guerra. Y entonces se vuelve un poco como la más capa. Entonces todo el mundo va a Atenas porque en Atenas se juega el poder de la época. Es como la Nueva York de la antigüedad, donde ahí pasa todo lo que tiene que pasar y además empieza a darle mucho espacio a la cultura. En ese marco, Atenas se decide además por un sistema político democrático. Rige en Atenas la democracia, con lo cual era un lugar ideal para ir a vivir. Piensen que a kilómetros de ahí estaba Esparta, que si nacías un poquito más flaco te tiraban contra las piedras. Que es todo lo contrario a Atenas. De hecho, sobre el final de ese siglo V se da la guerra del Peloponeso entre Atenas y Esparta, que son como dos modelos de el ideal griego, ¿no? El espartano guerrero corporal y el ateniense filósofo, músico y democrático aparte. En el marco de esa democracia naciente se vuelve muy importante el poder de la palabra, la oratoria, lo que se llama comúnmente con la palabra, con el concepto de retórica,
que es básicamente convencer, argumentar bien, dar argumentos contundentes. Ahora, la mayoría de los ciudadanos que que deciden participar de la democracia ateniense, porque es una democracia aparte participativa, no es como la nuestra que vas, votás cada 2 años, mal aparte, ¿no? Y después volvés a tu casa. Ahí era una democracia participativa donde una vez por semana se juntaban en el ágora ateniense, discutían las grandes cuestiones, entonces todo estaba puesto en la capacidad argumentativa que tenían los ciudadanos. Ciudadanos, ustedes saben, representaban el 12% de la población porque no incluía ni a las mujeres, ni a los esclavos, ni a los extranjeros. Entre estos ciudadanos empieza a circular la necesidad de poder manejar la palabra. ¿Y a quién le piden sobre todo los que más plata tenían, que los ayuden a preparar sus discursos y a poder vencer en sus batallas dialécticas? A los filósofos. Los filósofos que hasta ese momento estaban preocupados por la verdad y buscaban la verdad y el fundamento último de las cosas y cobraban 2 mangos, se encontraron con que los grandes agentes del poder de la época les decían: muchachos, toda la torta, ustedes enséñenme a ganar toda discusión. Y como el filósofo tiene esa capacidad oratoria, que hasta ese momento estaba al servicio de la verdad, ahora deja de estar al servicio de la verdad y pasa a estar al servicio de... El garca que te quiere convencer de algo. El poder. Queda para discutir si antes estaba al servicio de la verdad, en realidad. Pero hay una ruptura ahí. Como que el filósofo se da cuenta que tiene un know-how. Lo que tiene que hacer es como escindirlo de la cuestión de la verdad y ponerlo al servicio de la sofística. Iban haciendo este arte. Lo que más se decía de Protágoras, como la fama de Protágoras, era que era un experto en hacer pasar por más fuerte el argumento más débil. Eso se decía de él. Era un capo. En ese lugar. Ahora, Protágoras era un hábil discursista y argumentador. Para Protágoras era un filósofo. No se bancaba ese lugar. Que era asumir que había, de algún modo, convertido su filosofía en una cuestión mercantil, incluso en una cuestión mercenaria, porque era: yo te enseño a ganar los debates. Se vuelven tipos muy ricos, tipos muy prestigiosos, y los filósofos, para diferenciarse de ellos, los llaman los sofistas. O sea, el nacimiento del sofista es como un filósofo trucho, como decía antes, pero que eran los tipos que convivían con el poder. Y entonces, Protágoras, que tenía un tema así medio culpógeno con esto, ¿qué hace él y otros sofistas más que vienen más de la filosofía dura? Claro, necesitan como justificar sus praxis. Y entonces empiezan a elaborar teorías que demuestran que la verdad no existe, que todo es relativo, ¿no? Platón, que los odiaba, decía justamente: ¿por qué Protágoras se la pasaba demostrando que la verdad no existe? Porque tenía que justificar su amoralidad. Como la verdad no existe, entonces, bueno, me chupo un huevo, le enseño al que sea cualquier cosa. Entonces terminan, sin embargo, es muy interesante porque terminan elaborando como todas teorías hipernihilistas y escépticas que están buenísimas. Por ejemplo, Gorgias, que es el segundo de los sofistas más famosos, Gorgias, tiene un libro que se llama No ser, que tenía 3 máximas. La primera decía: nada existe. La segunda decía: si algo igualmente existiera, no podría ser pensable. Y la tercera decía: y si algo igualmente
fuese pensable, no podría ser expresable. Todo eso desarrollado y argumentado, pero fíjense el nihilismo de Gorgias, que lo que buscaba era demostrar como conclusión final, nada existe, entonces nada, me rompan la bola, diciendo, ay, estás en contra de la verdad, si no hay verdad. Te vendés al mejor postor. ¿Qué es un postor? ¿No? Porque nada existe. El tipo que sale a pelear contra los sofistas, tipo a capa y espada, que los odia y toda es una cruzada a favor del bien, la verdad y toda esa paja en contra del relativismo sofístico, es Sócrates. Sócrates viene a dar esa pelea. Pierde, ¿no? Pierde entre comillas, porque queda como el bueno de la película, pero pierde porque lo condenan a muerte y los sofistas en algún punto le ganan. La mayoría de las obras de Platón remiten justamente a diálogos entre Sócrates y los sofistas, que están buenísimos como van argumentando. De Protágoras se decía que él enseñaba ante cualquier cosa a argumentar a favor y en contra. Se llamaban los argumentos antilógicos, que es, él venía, que era una especie como de Durán Barba. Estábamos pensando en eso. Más o menos, porque no cambió. O sea, Durán Barba lo que le faltaba en esta elección era apoyar a Fernández Fernández. Pero ahí era directamente es decir, claro, es como todo vale, ¿no? Y no, porque siempre es lo mismo, no importa. Acá Protágoras tenía esa capacidad, a mí me encanta, yo fui añares docente del colegio secundario y era el aborto, vení, a favor, dale, tú, listo, en contra, pero yo estoy a favor, me chupa un huevo. Es más importante que puedas argumentar en contra de lo que vos pensás y que le encuentres el argumento, porque incluso eso te va a permitir después, como estás en contra, tener más claro cómo discutir lo que querés de algún modo combatir. Pero aprender a argumentar independientemente de lo que uno cree es toda una decisión. Digo, para Sócrates es un horror. O sea, uno tiene que enseñar lo que cree y lo que cree es el bien. Hay un autor que se llama Werner Jäger, que es como un gran helenista que estudia la época griega, Jäger, que dice que los sofistas son los maestros de la educación. En realidad uno tiene una idea de que el sofista es como medio un asesor de imagen, o un abogado que ¿no? Defiende nada, lo que sea, va buscándole la vuelta. Pero Jäger va más por ese lado, que son los primeros docentes, los primeros educadores, donde uno se queda con esa pregunta, acá debe haber muchos docentes, que, digamos, ¿qué tiene uno que enseñar cuando enseñe? ¿Cómo hace uno para enseñar algo en lo que uno no cree? Y si está bien, está mal, darse ese límite, ¿no? Si es educar en valores, pero los valores ya suponen una toma de partido. Bueno, es cierto que los sofistas le dan un lugar al discurso, tienen un vuelo impresionante a nivel de construcción de la lengua, ¿no? De Protágoras se decía también, hay una anécdota muy pelotuda, porque a mí me encanta, para que vean también lo que se jugaba ahí, que Protágoras tiene un alumno que lo tiene 5 años, le enseña de todo, y quedan como que el alumno le tiene que pagar su paideia, su formación, su educación, se la tiene que pagar el día que su alumno ganara su primer juicio. Y entonces, como el alumno no quería agarparle, decide no iniciar ningún juicio y va y le dice, te cagué, Protágoras, el acuerdo que hicimos, te lo metes en el orto, no inicio ningún juicio. ¿Qué hace Protágoras? Le inicia un juicio a él. Entonces le dice, vos me cagaste, boludo. Yo te cagué el doble, porque yo te inicié un juicio por falta de pago. Si yo gano el juicio, me tenés que pagar porque te gané el juicio. Y si vos ganás el juicio, me tenés que pagar igual, porque quedamos que me pagabas cuando ganaras tu primer juicio.
Esa era la mente de Protágoras. Y parece que el alumno le dijo, no maestro, es al revés. Porque si yo le gano el juicio por falta de pago, eso significa que no hubo falta de pago, así que no le tengo que pagar. Y si usted me gana el juicio, no le tengo que pagar porque le tenía que pagar cuando ganara mi primer juicio. Fíjense que ese argumento da para un lado y da para el otro. Es como la prueba, digamos, contundente de todo lo que queremos demostrar, que es que el hombre es la medida de todas las cosas, que depende, es como la mierda esa que uno la ve jarrón, o qué falta de respeto a 100 años de Gestalt, ¿no? Pero es eso. Mierda, tómenlo como sinónimo de cosa. Es eso. Hay que hablar con propiedad de las cosas, o sea, de la mierda que nos rodea. Pero vieron, hoy de jarrón, o la boludez que circulan en Twitter, ¿no? Tipo, ¿qué es? ¿Un tigre? O... Bueno, tiene algo de ambigüedad, pero es como una prueba en general de que todos los argumentos pueden ir para un lado o para el otro. Los sofistas, y con esto termino, utilizaban, termino con una cosa hermosa que se las voy a compartir, algunos por ahí la conocen, pero esperen que anoté acá. Siempre en algún papel mío dice nazi. No lo di el ejemplo hoy, pero entraría, que siempre, acá está. ¿Qué son las falacias? ¿Qué son las falacias? Las falacias son unas herramientas argumentativas que utilizaban los sofistas para ganar la batalla. Como lo traigo a la Argentina de hoy, muy bilardista. ¿Cómo sería un bilardismo sofístico? ¿Qué es una falacia? Por ejemplo, la falacia ad hominem. Esa es muy nuestra, muy de Bilardo. ¿Qué es una falacia ad hominem? Estás discutiendo con alguien, argumento contra argumento, y en el medio de la discusión vos le decís, bueno, en realidad todo lo que decís no se sostiene porque tu mujer te mete los cuernos. ¿Qué tiene que ver con el argumento? Pero el otro boludo se queda como, ay, ¿cómo sabes? Y le ganaste, porque lo que importa es ganar el debate, ¿no? Entonces, una cuestión es que la argumentación por sí misma la banque y a veces no. Entonces hay falacias, es muy divertido, las pueden buscar, googlear, hay miles, les traje 4. Ad hominem, en latín, hominem es hombre, que es argumento al hombre, o sea que en vez de estar argumentando, vas a taclear al hombre, a lo humano, o sea, al cornudo, lo sacás, ¿no? Bueno, la otra es argumento ad verecundiam. Verecundiam, en latín, ad es a, ¿no? Que es el famoso argumento de autoridad. El argumento de autoridad es muy loco porque en nuestro tiempo es muy difícil que haya una autoridad universal, ¿no? Pero por ejemplo, la otra vez, bueno, no importa, estaba en un debate con alguien muy católico. Y era como en un momento dijo, no, pará, el Papa dice tal cosa, ¿no? Yo creo que lo miré y para adentro pensé, ¿y a mí qué carajo me importa lo que dice el Papa? Que no le dije así. Pero es como que para él en el argumento es tipo, el Papa lo dice, truc, palabra de Dios, ¿no? Como que hay determinado tipo de autoridad que es indiscutible y entonces muchas veces te tiran algo que no necesariamente lo dijo tal cual, pero en la medida en que más o menos se acerca. Por ejemplo, en muchas discusiones, yo me acuerdo, me tiran con personajes contra los que no puedes estar en contra, ¿no? Entonces, puedes decir, bueno, depende, porque la clase obrera, mira, Marx dijo que sin dictadura del proletariado no hay comunismo real. Listo, no le des más vuelta. Y es como, ay, ¿qué vas a discutir a Marx? Entonces, en un entorno marxista donde todos somos troscos, no vas a, y me cago en Marx, boludo, o sea, lo escribió hace 150, no podés decir eso. La autoridad tiene un rol fundamental.
Pero, ¿a qué voy? Uno lo usa trucho. Es cuando está perdiendo y track, encontrás la cita. Me acuerdo una vez en un programa de radio que me tiraron con una autoridad musical, ¿no? Que era como, no sé qué estábamos discutiendo del rock y no, mira, el Indio dijo esto. ¿Y qué vas a decir? Estoy en contra, era como, todos te miraban como aceptar la verdad del Indio Solari. El argumento ad populum. Mirta. Massa. ¿Qué une a Mirta y Massa, además de la M? Que dicen esto. La gente me para en la calle y me dice. O sea, populum es pueblo. El argumento ad populum es, estás discutiendo y dice, mira, la gente lo que quiere es tal cual, tal cosa. Así que no rompa las pelotas con tu declaración. O sea, es como argumentar dando por supuesto que hay una mayoría que te banca. Es el argumento la gente. Nadie tiene acceso a la gente, nadie sabe lo que piensa la gente te puede parar en la calle, no te para la gente, te paran dos boludos. Pero vos armás, ¿no? La gente quiere mano dura. Y se instala, porque es muy... Las falacias son de la época de los sofistas. O sea, agarrá las 10 falacias más importantes y estás viendo el mundo de la política de hoy. El mundo político mediático de hoy. Y el último, les dije que hay un montón, pero les traigo estos, es argumentum ad, este es el que yo más uso. Y lo usé con ustedes 2 veces esta clase, y creo que 3 la clase pasada. Qué trucho, que es el argumento ad ignorantium. Ignorancia de ustedes. Que, bueno, en realidad Diógenes Laercio dijo en el capítulo 4 del libro Vida de los Grandes Filósofos que la zoronga de Mahoma. Claro, nadie va a ir al libro de Diógenes Laercio ni a buscar el capítulo 4 y plum, te la ponen hasta adentro, justificado en la ignorancia colectiva, que es cualquiera de ustedes busca y se da cuenta que no. Entonces tirás una palabra difícil, inventás una etimología, nadie se entera, todo el mundo es feliz y viva la Pepa. Muchas gracias.